¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Nuevamente aquí con esta presentación sobre el producto final de la práctica 5 para darle fin o cierre al tema de solo lo más importante de la práctica 5, que tiene que ver con cómo resumir los textos que nosotros seleccionamos. En esta presentación yo les voy a explicar a detalle qué es lo que van a realizar como producto final. Antes de iniciar, necesito que vean muy bien y lean el texto que se encuentra aquí, sobre todo lo que está subrayado en diferentes colores. Ahora, ya que lo hayan leído bien, van a responderse mentalmente. ¿Consideras que el título ayuda a encontrar la idea central de un texto? ¿Consideran que el título "Hay magnetismo en mi sopa" nos dé una idea central del texto, así a simple vista, sin leerlo bien y sin analizarlo? Háganse esa pregunta: ¿sí o no? ¿Por qué? Muy bien, como se dan cuenta, hay distintas ideas con diferente color, como se los mencioné. ¿Cuáles crees que son las ideas principales del texto? ¿Cómo las distingues de las ideas secundarias? Una forma fácil de distinguir las ideas principales de las secundarias es que las ideas principales se explican por sí solas, se entienden por sí solas. Sin embargo, las secundarias siempre van a necesitar del apoyo de otras para poderse entender. Ahora, viendo aquí, ustedes háganse la pregunta y la respuesta: ¿cuál de estos tres colores pertenecen a las principales y cuáles a las secundarias? Más adelante veremos si sus respuestas mentales tuvieron acierto. Bueno, vamos a ver en sí brevemente lo que es el resumen, para que les quede claro sobre qué es lo que van a realizar durante este producto final. Vamos a ver unas pequeñas definiciones y ejemplos sobre lo que es el resumen. Dice: el resumen es un texto que se construye a partir de otro, pero condensa únicamente la información esencial. Esta información puede cumplir varios propósitos: responder preguntas previamente planteadas de manera precisa, servir de anticipo del documento original para decidir consultarlo o no, dar a conocer información acerca de un tema, servir como herramienta de estudio. De acuerdo con esos propósitos, en el resumen no se emiten opiniones, por lo que ayuda a comprender el pensamiento del autor. Ojo, cosa muy importante: información esencial. Un resumen es lo más importante de algún texto. Es lo más importante, no es escribir por escribir, sino lo más importante que ustedes capten. Continuando con esto, muy importante es: al escribir un resumen con información de diversos textos, es necesario leerlos las veces que sea necesario para analizarlos y comprenderlos. Esto es muy importante cuando ustedes estén leyendo, incluso estudiando. Esto también aplica para cuando estén estudiando. Es muy importante que lean y relean y vuelvan a leer y vuelvan a releer los textos si es que no lo entienden a la primera. Eso se le llama comprensión. Y ustedes, al comprender lo que están leyendo, va a ser magnífico, no se les va a dificultar nada. Por eso es muy importante ustedes lean y relean lo que no entienden para poderlo comprender. ¿Sí? Dice: la primera lectura de un texto nos permite identificar su estructura: título, subtítulo, párrafos, gráficos. Estos elementos nos dan pistas para reconocer el tema principal. Acuérdense que el tema principal nada tiene que ver con el título, y siempre ustedes se llegan a confundir que el tema principal o de lo que va a tratar el texto
tiene que ver con el título, y no siempre es así. Hay veces que tienen otro título y de lo que trata es otra cosa. Por eso mucho ojo, no siempre el título tiene que ver con la temática de la información, por eso tienen que leer. En la segunda lectura podremos detenernos en cada párrafo y analizar las ideas que contiene. Pregúntate lo siguiente: ¿de qué habla este párrafo? ¿Me da información importante? ¿Contiene datos, explicaciones u opiniones? Etcétera. ¿Sí? Entonces ya en la segunda lectura ya nos vamos a dar cuenta de la información que tiene y qué posibles preguntas se pueden responder con esa información que ya leímos. Si es que esa información nos va a servir para lo que nosotros la necesitamos, lo que buscamos. Y ahora, analizando el texto anterior, en donde venían las diferentes ideas, aquí es donde nos vamos a dar cuenta qué color correspondía cada idea. Dice, ya hemos dicho que el resumen condensa únicamente información relevante, pero como sabemos cuál es esta, recuerda que en un texto cada párrafo se organiza en ideas principales y secundarias. Las primeras expresan información esencial acerca del tema central. Son de este tipo las que definen conceptos fundamentales para comprender el tema o las que explican procesos importantes. Es lo que les mencioné anteriormente, que son las que se llegan a explicar por sí solas y no necesitan de otras para poderse entender. Por ejemplo, esta idea resaltada en verde en el texto anterior define qué es materiales ferromagnéticos. Los materiales en los que la interacción magnética se hace notoria se denominan ferromagnéticos. Esta es una idea principal porque se entiende por sí sola y aquí nos viene explicado. ¿Vale? Continuando. Los ejemplos, las descripciones y las opiniones complementan, amplían o apoyan a las ideas principales. Por esa razón son consideradas como ideas secundarias. Los ejemplos, las descripciones y las opiniones son consideradas como ideas secundarias porque amplían o apoyan la información de la idea principal. Por ejemplo, la idea resaltada en azul en el texto de anterior contiene ejemplos que complementan la definición resaltada en verde. Y además, la parte que está entre rayas amplía la información acerca de uno de esos ejemplos. Vemos aquí, los más corrientes son la magnética, utilizada en los imanes más comunes y presente en la ceniza volcánica, el hierro, el níquel y el cobalto. Son ideas diferentes y van separadas, pero si se dan cuenta, si nada más se lee, los más corrientes son la magnetita, ¿sí? No se entiende. O la otra, utilizada en los imanes más comunes y presente en la ceniza volcánica. Tampoco se entiende. Porque dices, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Y qué es lo que se encuentra más comúnmente en la ceniza volcánica? No sabes. O si lees también el hierro, el níquel y el cobalto. ¿Esos qué? Nos damos cuenta que pues necesitan del apoyo de las otras ideas para poderse entender. Otra estrategia para identificar información esencial es hacer preguntas al texto. Puedes plantearlas a partir de la información que identifiques en él. Por ejemplo, ¿dónde se origina la fuerza magnética? En el mismo texto, si te regresas a la presentación anterior, verás que viene la respuesta que se pone aquí, en los electrones de los átomos. Para escribir un resumen es necesario elegir con cuidado los textos, comprenderlos muy bien, analizarlos y observar que sus ideas principales traten sobre el tema que estamos abordando. Ese es un buen procedimiento para aprender mejor. Por eso, escribir resúmenes es una buena estrategia de estudio, y sí que lo es.
Ustedes hagan cuadros sinópticos o cualquier tipo de esquema, de diagrama, cuadro sinóptico, tablas, notas, les sirve mucho para estudiar. Hacer resúmenes les sirve mucho para estudiar, porque leen todo el tema principal y de eso principal sacan las ideas principales, hacen sus notas y escriben el resumen, lo parafrasean. Esto es un buen tip para estudiar. Y pues continuando, dentro de lo que es el resumen, vamos a encontrar citas textuales y los datos bibliográficos. Las citas textuales, en general, es cuando ponemos tal y como es algo que menciona algún autor, tal y como lo dice o está escrito en su artículo, en su nota, en su investigación, tal como él lo haya escrito, nosotros lo ponemos de esta forma, entre comillas, y a eso se le llama una cita textual. Por lo regular se pueden poner así, con el autor, el año y la página de donde se sacó esta cita, por eso se llama cita textual. Y los datos bibliográficos, pues obviamente sabemos que se refiere a todas las fuentes de consulta que nosotros utilizamos para indagar y buscar esa información de donde sacamos esta cita o sacamos la información con la que ocupamos para hacer el resumen. Muy bien. Y aquí vienen las características que deben de tomar en cuenta al momento de hacer un registro bibliográfico. Y podemos ver que nos dice autor, aquí está, apellido paterno, su nombre, el título del texto, lugar de publicación, editorial, año en que se publicó, país, la editorial, todo esto es lo que contiene un registro bibliográfico. Y por lo regular, no es por lo regular, más bien dicho, siempre al final de cada investigación, de cada resumen, vienen los datos bibliográficos, es de donde se sacaron toda esa información que ustedes ocuparon. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo realizar un resumen. Ustedes van a decir, ay, profe, yo ya sé hacer resúmenes. Pues vamos a ver, aunque no, porque casi prácticamente la mayoría de ustedes pasa todo el texto como si fuera un resumen, y no es así. Me doy cuenta en los cuadros sinópticos, en los mapas conceptuales, que debe de ser muy breve la información en estos recursos gráficos que se manejan y escriben un texto completo, y no es así. Al contrario, en estos recursos gráficos, esquemas y todo eso que se maneja, debe de ser muy breve y explicada la información. Para eso son esos diagramas, los cuadros sinópticos, los mapas, para sintetizar la información y sea más entendible y objetiva y breve. Para esto, dentro de este ejemplo, vamos a ver unos pasos a seguir. El número 1, obviamente, deben de elegir el tema sobre el cual quieren hacer un resumen, sobre el cual quieren investigar. Bueno, ya elegimos el tema, supongamos que el tema de la energía. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Pues delimitar el tema. ¿Qué es lo que vamos a buscar de la energía? Pues sé que hay temas que tienen bastante información, pero tenemos que delimitar qué es lo que realmente queremos buscar de este tema. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pues ya hice mi cuadro y pues mi tema del resumen será la energía. Investigando, indagando, me acordé que pues en la clase de física vimos este tema y de ahí me voy a basar. Ustedes pueden buscar el tema que quieran de cualquier materia o de cualquier otra cosa, pero va a haber ciertas restricciones en el tema que a continuación vamos a ir viendo en cuanto les explique cómo hacer su producto final. Bueno,
ya que tienen de dónde sacar información, por ejemplo, que aquí pertenece a la materia de física, pues veo qué subtemas pueden ser los que me apoyen para realizar mi investigación. Pues qué tipos de energía, cómo se pueden producir estos tipos de energía. Esos serían mis subtemas. Ahora realizaré unas preguntas de apoyo, como las que venían en la anterior presentación, de las preguntas para identificar ideas principales sobre algún tema. Número 3, se busca la información en diferentes fuentes. Si no nada más quedarse con una sola. Busquen y busquen diferente información en diferentes lugares, en diferentes páginas, en diferentes libros, revistas. No solamente se queden con lo que diga una sola página. Aquí vamos a ver, ya después de que se delimitó, pues empiezo a buscar esta información sobre la energía, y pues me topé con una enciclopedia en la cual venía este tipo que decía energía, y pues vemos aquí que viene bastante información, bastante sobre este tema, la energía. Como ven, está muy extensa. Yo tal vez nada más quisiera hablar de la energía en las centrales hidroeléctricas, nada más. Sin embargo, de aquí yo tengo que delimitar cuáles son las que quiero yo mencionar en mi investigación. Bueno, ya busqué, ya vi, ahora selecciono la información. Empecé a buscar en revistas, en libros, como aquí viene la fuente. Esta es una parte de mi investigación sobre la energía, que son las fuentes de energía. Pues seguí buscando y me llamó la atención otro texto, las fuentes de energía, pero en otro libro, en otra revista, en otra página de internet. Hay otro tipo y me menciona más específico otras características de las fuentes de energía. Como podemos ver aquí, hay diferencia. Bueno, después de buscar la información, viene lo que es las anotaciones de las ideas principales, de lo que entendieron, de los textos que leyeron. Aquí podemos ver que ya se hizo una pequeña nota sobre la energía, hablando de los recursos no renovables, los combustibles, perdón, y así es lo que van a estar realizando ustedes con la información que hayan recabado. Y punto 6, la elaboración del resumen. Después de que ya tienen las notas, las fuentes de consulta, pues ahora checo mis ideas principales, las ordeno y les doy mi toque personal. Y más o menos esto es un resumen bien hecho sobre algún tema en específico. Como lo dije, este es un ejemplo sobre las fuentes de energía y vemos que aquí nos muestra a qué se refiere cada uno de estos. Y dice título relacionado con el tema que resume, información citada, subtítulos con diferente color que el título, que no los están marcando, información parafraseada de las fuentes consultadas. Parafraseada quiere decir con sus propias palabras lo escribieron, lo que entendieron con sus propias palabras. Eso es parafrasear. Resumir algo o explicar algo con sus propias palabras de lo que entendieron. Luego viene uso de palabras que introducen ejemplos, por ejemplo, como así pues o explicar, es decir, o sea. Aquí los vemos. Renovables son inagotables, por ejemplo,
Aquí está, por ejemplo, viñetas para organizar información. Las viñetas son estos puntitos que se utilizan para poner conceptos, como aquí lo están: renovables, no renovables, convencionales, alternativas, para poner ejemplos. Apartados subrayados para destacar información, por ejemplo, comparaciones, diferencias, se pueden subrayar para que se destaque esa información. Y el uso de negritas para destacar conceptos. Y por ejemplo aquí, el concepto de renovabilidad. Renovabilidad es un concepto, una palabra clave que es muy importante en toda esta información. En sí, así es como se debe de organizar un resumen. Chéquenlo bien, analícenlo, de las características, de la estructura que lleva un resumen, y si se dan cuenta, no es como se realiza o lo realizan ustedes cuando se les pide un resumen de algún tema en especial, alguna información. Y al final de cada investigación del resumen vienen las fuentes de consulta, que en ese texto anterior, en estos 3 datos de fuentes, es de donde se basó para sacar esa información. Y tener muy en cuenta esto: datos de las fuentes de información, los que le decía que viene siendo esto, las fuentes de consulta. Los datos de las fuentes impresas y electrónicas permiten identificar quién es el autor, el título o la dirección electrónica del texto. Algunas razones de registro son: contar con un registro que permita volver al texto original, informar al lector de dónde proviene la información presentada, reconocer el trabajo realizado por los autores de las obras. Hay diferentes modelos para consignar los datos. Lo importante es que el registro siempre siga el mismo criterio a lo largo del texto. Los datos deben de ir separados por una coma. Y aquí nos muestra qué datos debes de poner en dado caso que tu información la hayas sacado de libros impresos, de revistas o periódicos impresos o páginas de internet. Es así como ustedes pueden anotar los datos de la fuente de consulta donde sacaron su información. En las páginas de internet, acuérdense que es la página de donde sacaron la información, no el buscador, porque muchas veces ustedes cuando ponen de internet ponen nada más página de internet o ponen Google y ya, no. Se pone toda la dirección electrónica de la página que consultaron ustedes o el link que consultaron ustedes para sacar esa información con estos datos. ¿Vale? Y vamos a diferenciar entre lo que es paráfrasis y cita textual. Este es un texto, ¿sí?, de los cuales vamos a ver lo que es la diferencia entre la paráfrasis y cita textual. De aquí, de este texto, se va a basar para ver esos ejemplos. Dice: los orígenes de la electricidad pueden estar en el siglo XIX, pero el crecimiento de la industria eléctrica resultó ser un fenómeno del siglo XX. Existe también una duda sobre cuál es la fuente de energía más importante en el mundo. Los desarrollos modernos, tales como las computadoras y las comunicaciones, no hubieran sido posibles sin la electricidad. Pero es bueno recordar, sin embargo, que la mayoría de los elementos clave necesarios para la generación de electricidad, la transmisión y la distribución se desarrollaron durante el siglo anterior. Bueno, con este breve texto vamos a ver ahora la diferencia entre paráfrasis y cita textual. Como vemos, en paráfrasis, como les mencioné, es lo que tú entendiste, explicarlo con tus propias palabras. Vemos aquí que dice: los orígenes de la electricidad datan del siglo XIX, aunque su crecimiento es un fenómeno del siglo XX.
el desarrollo de las tecnologías modernas no habría sucedido sin la electricidad. Los principios básicos para generarla y distribuirla fueron establecidos en el siglo pasado. Ahora vamos a la cita textual. Acuérdense que, como les dije, la cita textual es tal y como la menciona el autor en su texto. Dice: los orígenes de la electricidad pueden estar en el siglo XIX, pero el crecimiento de la industria eléctrica resultó ser un fenómeno del siglo XX. La paráfrasis aquí pues, se puede ver que fue un poco más extensa que la cita textual, pero esa es la diferencia. Paráfrasis es lo que tú entiendes con tus propias palabras. Cita textual es cuando tú tomas de algún texto, de algún libro, tal y como es, unas líneas, unas ideas principales, y las pones tal y como es, y la pones con el autor. Esa es una cita textual. Ahora sí, producto final. ¿Qué van a realizar? Un resumen de la información seleccionada. Para esto ustedes ya debieron de haber seleccionado un tema, o más bien dicho, van a seleccionar un tema, el que más les agrade. Seleccionarás un tema de tu interés, el que más les agrade. Ojo, que no sean los siguientes, por favor. Estos temas quedan prohibidos en su totalidad que los trabajen. ¿Por qué? Porque son muy cotidianos y muy comunes. Busquen otros tipos de temas en avances tecnológicos, en la ciencia, en la medicina, en la historia, los nuevos hallazgos en la historia, algo con valores. Hay un sinfín de temas de los que ustedes pueden buscar. Sin embargo, siempre se enfrascan en solo unos. Y estos son los siguientes que ustedes no pueden tomar en cuenta para este trabajo: el bullying, el embarazo en la adolescencia, el cambio climático, la contaminación, los terremotos, volcanes, trastornos alimenticios, adicciones, animales en peligro de extinción, coronavirus o COVID-19, comida chatarra, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos. Todos estos temas están prohibidos para realizar esta actividad. Y no me van a decir: ay, profe, es que nos quitó todas las ideas. No, piénsenle, búsquenle. Internet es magnífico buscando buena información. YouTube de igual forma, siempre y cuando la sepan manejar para aprender algo, ¿vale? Busquen, ¿sí?, temas nuevos en ciencia, en tecnología, medicina, en cosas culinarias, tradiciones, historia. Sí, hay un sinfín de temas que no tienen nada que ver con estos y muy buenos, ¿sale? Así que piénsenle qué tema van a buscar para realizar estos, menos estos temas. Si ustedes realizan la investigación con estos temas, automáticamente van a tener 5. Y si veo que dice el bullying o el trastornos alimenticios, los trastornos alimenticios, acuérdense que principalmente maneja 3: bulimia, anorexia, y el otro, se me olvidó. Bueno, en las adicciones, las más comunes: alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, son los que más comunes usan. Esos no, jóvenes, ¿vale? Así que búsquenle en otros temas. Punto 2. Una vez seleccionado tu tema, lo delimitarás como en el paso 2 de esta presentación. 3. Buscarás o indagarás en diferentes fuentes de consulta la información que requieres. 4. Seguirás los pasos mencionados en esta presentación. 5. Elaborarás el resumen en una hoja blanca. Apóyate en el ejemplo analizado. No olvides poner tus fuentes de consulta como se les describió y se les explicó anteriormente. Debajo del título de tu resumen colocarás tu nombre completo, grado y grupo. Pones el título y abajito del título pones tu nombre completo, por favor, grado y grupo. Obviamente letra legible,
limpieza, no corrector, no borrones ni manchones. Vuélvete a apoyar en los ejemplos, en ver toda la información de nuevo o escuchar este video nuevamente. Y la fecha de entrega es el miércoles 17 de marzo. ¿Alguna duda? Por Messenger de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Y bueno, jóvenes, esto sería todo lo que tienen que hacer para su resumen. Cualquier duda, contactarme por Messenger de 8 a 4. Cuídense, jóvenes, no salgan si no tienen que hacerlo, cuiden a su familia, nos estamos viendo.